9 con Félix Narváez. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independientes. El Metro de Quito moviliza a más de 400,000 quiteños al día. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en Opinión y Noticia en Sucesos. Gracias a su sintonía, empezamos por una rapidísima revisión de los principales titulares de la prensa. En los siguientes minutos nos acompaña el ingeniero César Arias a propósito de la situación del Metro de Quito, uno de los principales analistas, especialistas en materia de movilidad, ecuatoriano, pero de reconocimiento internacional. Ingeniero César Arias, en los próximos minutos aquí en Sucesos. Rápida revisión de los principales titulares de la prensa. Primera página del diario La Hora. A honrar deuda con los adultos mayores. Seguridad alimentaria, salud especializada, extensión tributaria. Los pros de la nueva ley para ese grupo social. El presidente Lenín Moreno tratará el problema con Assange, una pregunta que se hace La Hora. Se pierden 3,000 millones en importación de naftas, titular de La Hora. Gracias a su sintonía, la primera página del diario El Universo, focalización de subsidios, vuelve al debate público. El gobierno analiza cómo optimizar los gastos del Estado. El ministro de Finanzas, Martínez, cree que se puede focalizar sin afectar a los más vulnerables, los subsidios. En otro orden, la falta de repuestos merma a la flota de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, titular de primera página del Universo. Las nuevas masculinidades quedan fuera del reglamento, titular del Universo. Hay 12 acusados por alterar actas de defunción. Gracias a su sintonía, ya volvemos con más aquí en Sucesos. La gestión de la actual alcaldía de Quito está entrando en su recta final, dado que el propio primer personero de la capital, el doctor Mauricio Rodas, anunció que no correrá para la reelección. El efecto inmediato de todo eso es más de un hombre que ya se apunta a reemplazar, a ocupar ese cargo a partir del próximo año. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Consecuentemente, es una voz autorizada la del ingeniero César Arias para hablarnos de ese punto tan importante que va a quedar quizás pendiente
pero en términos generales entra en el debate público. Me estoy refiriendo a la enorme obra del transporte del metro subterráneo en la capital de la República. Por eso la presencia del ingeniero César Arias es muy oportuna, importante a esta hora. Lo estamos saludando muy cordialmente en Sucesos Radio Televisión. Señor ingeniero, muchísimas gracias. Muchas preguntas que quedan flotando o que están ya flotando a propósito de esta obra enorme que viene a ser el metro de transporte de la capital ecuatoriana. Con lo cual tenemos una posibilidad de enfrentar soluciones al problema de la movilidad, o tenemos un nuevo problema que se nos forma. Señor ingeniero, buenos días, el país te escucha. Buenos días y muchas gracias. Muy gentil. En realidad el tema del metro de Quito va a marcar un hito en la ciudad, ¿no? Es una obra gigantesca, comparable con el proyecto Coca-Cola Sinclair. Comparable, ¿no? Claro, porque está sobre los $2,000 millones y creo que hay que incrementar un poco más. Y esto significa que hay que optimizar su servicio. O sea, realmente el metro se espera que transporte 400,000 pasajeros, pero habrá que ver, ojalá sea así, porque aún en los 400,000 pasajeros no pasa del 12% del total de la demanda de Quito. ¿Con lo cual? La gran mayoría de gente seguirá en el transporte por bus. Es decir, el 85, el 90% de la gente seguirá dependiendo del bus. Un porcentaje muy alto. Es un porcentaje altísimo. Entonces la inversión un poco es desmedida en función de los beneficiarios. Sin embargo, yo creo que sobre la leche derramada no hay que hacer nada. Porque la obra está allí. Está ahí y hay que tratar de hacerla más eficiente. Pienso que el tema fundamental de Quito, que es la Plaza Marín, donde el sistema de transporte es caótico, donde la gente no tiene un buen nivel de servicio, va a permanecer intocado. Por lo que creo fundamentalmente de que se tiene que de alguna manera ligar a la Plaza Marín con el sistema de metro para poder interconectarla y que la ciudadanía pueda utilizar el metro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí hay varias posibilidades. Habría que a lo mejor pensar en una línea adicional que salga, no sé, del Ejido, de la Alameda, y que vaya a conectar a la estación de la Magdalena, ¿no es cierto? De tal manera de que la gente pueda transbordar desde la Marín hacia el metro de Quito. El otro tema es que no hay que dejar descuidado la línea de trole. La línea de trolebús es una línea importantísima, es una línea inclusive más directa que el metro, pero que ahora lamentablemente veo que han cerrado la estación de la Y, antes siquiera de abrir el metro en el Labrador. Eso significa que gran parte de la gente, desde las Naciones Unidas hasta el Labrador, prácticamente ha quedado sin servicio. Y la estación de la Y es un hito de la ciudad, o sea que tiene que ser preservado. Usted ve ciudades como París. Punto estratégico, ¿no? Es un punto estratégico y además se preservan los hitos urbanos, o sea, de cómo se fue desarrollando la ciudad, se los convierte en museos, etcétera. Ahí hay un gran espacio, por ejemplo, para estacionamiento que podría servirle tanto para el trole como para la estación del metro de la Jipijapa. Hay necesidad de interconectar la estación de la Jipijapa con la estación del trole de la Y, para que la gente pueda transbordar y tener una conexión peatonal interesante. ¿Cómo se podría hacer esa conexión? A través de las aceras, a través de pasos peatonales, es decir, haciendo ambientes urbanos agradables. Ampliar la movilidad. Entonces eso peatonal. Claro, ampliar la movilidad peatonal para conectar estas dos estaciones. Pero resulta que ahora se ha cerrado la Y me parece que es una medida totalmente apresurada. Es una medida no conveniente para el sistema de transporte. En el futuro hay que reforzar los corredores, hay que resolver el problema de las tarifas de los buses. La tarifa del metro se decía que iba a ser 45 centavos más transportes. ¿Qué es otro problema que preocupa? Que es un problema grave, entonces se necesita definir una política tarifaria, pero no politizar el tema. Fíjese que el tema del precio
del bus es un tema gravísimo porque obviamente afecta a las capas más populares, más pobres de la ciudad cuando se sube el pasaje. Hay que pensar en un subsidio focalizado, lo mismo que se está hablando ahora del gas. Subsidio focalizado. Exactamente. ¿Cómo sería ese punto, señor ingeniero? A través de las tarjetas inteligentes se puede dar a las personas que reciben el bono, por ejemplo, se le puede dar un número de pasajes determinado, lo mismo a los estudiantes, a las personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Pero el resto de personas sí pueden pagar. Fíjese que hay personas que están pagando hasta $1 por un pasaje desde el Quicentro hasta Calderón, ¿no es cierto? Y se van en los taxis informales, en las busetas de escolares, ¿Cómo pueden? Como pueden, y pagan $1. Entonces, no es que todo el mundo no puede pagar. Hay un sector de la población que no puede pagar y a ese sector de la población hay que focalizar el servicio. Hacer una diversificación del uso. Exactamente, a diversificar y ver los distintos estratos, pero mejorar el tema del transporte público. O sea, el problema del transporte público se ha ido degradando y especialmente con el represamiento de la tarifa estamos volviendo a lo que pasaba en los años 80. En los años 80 también se empezó con el subsidio, no se quería subir los pasajes y esto provoca un proceso de desinversión que no se lo ve de la noche a la mañana, sino en un periodo. Entonces yo recuerdo haber hecho un estudio en los años 80 donde casi la mitad de los buses estaban en venta y entonces cuando en los años 90 se retomó este tema, se encontró que los buses tenían una edad media de 17 años y habían buses hasta de 40 años. En ese entonces. Entonces ahí se le pidió justamente al gobierno que le pase la competencia al municipio, que el municipio iba a definir una política tarifaria, y ya en el año 98 se cobraban 27 centavos de dólar. En el año 98. En el año 98. Entonces, si usted extrapola, ahora estamos en el 2018, o sea, 20 años después, se ha bajado la tarifa a 25. Entonces, que el nivel de servicio, eso me parece que es una muletilla. Totalmente. El problema es de gerenciar el sistema. Si es que no están cumpliendo con los niveles de servicio adecuados, no se trata de represar la tarifa, sino de hacer cumplir el nivel de servicio que se quiere. Entonces, yo creo que hay que darle vuelta a este tema de una manera ya un poco más seria. Hay que dejar que los amigos políticos manoseen los temas, que se haga solamente un discurso populista. Vean, hay una política de un alcalde que no quiero mencionar el nombre, pero que dice muy claramente, dice, a la gente hay que darle el transporte que la gente pueda pagar en las mejores condiciones posibles. ¿No es cierto? No podemos estar soñando en sistemas de primer mundo si no podemos pagarlo. ¿No es cierto? A todos nosotros nos gustaría tener un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Pero no podemos pagarlo, ¿sí? Entonces hay que tratar de eficientizar la inversión y de ver el mejor nivel de servicio posible para la gente. Pero esto tratándolo con transparencia, sin politiquería, viendo los costos, y así se puede mejorar, ¿no es cierto? Hay que mejorar los corredores. Veo que en el caso del corredor sur-occidental no se tiene ni un contrato todavía con los operadores. Entonces, y esto viene por más de 4 años, ¿no? ¿Y eso qué implica, señor ingeniero, no tener un contrato con los operadores? Eso implica que no hay seguridad jurídica, que no se les puede obligar a los transportistas a que inviertan, por ejemplo, en vehículos más grandes, a que comiencen a operar de una manera más digna, si es que no tienen ni contrato. Entonces, todos estos problemas hay que tratarlos. El problema de la burocracia, por ejemplo, en la empresa de pasajeros, ¿no es cierto? Es un problema grave que va a estallar igual que esté estallando el problema de Maceo. ¿Qué tan grave es ese punto? Porque hay un exceso de personal. Entonces, al haber un exceso de personal, implica mayor gasto. En la empresa de transportes. Claro. Hay un mayor gasto de la municipalidad. Me imagino que en este momento me parece haber oído que está sobre los $50 millones del subsidio a la empresa de pasajeros. Entonces esos gastos más sumados a lo del metro, o sea, implican que la
próxima administración municipal va a tener que tomar cartas en el tema y probablemente tomar medidas que se transforman en dolorosas socialmente. Por ejemplo, a lo mejor concesionar el servicio del trole, ¿no? O sea, dar a una empresa privada y pagar por la operación. Entonces, ¿por qué? Porque le está resultando muy caro. Igual que lo que pasa con Emaceo, lo que ha hecho el señor gerente de Emaceo, en mi opinión, con buen criterio, es, bueno, contratemos el servicio a que lo presten los privados. Y se oponen los trabajadores. Pero eso significa que eso va a afectar a los trabajadores. Entonces son medidas dolorosas. ¿Por qué se llegan a estos temas? Porque no se van tomando las decisiones cuando se debe, ¿no? En ese punto, ¿a qué atribuye usted que haya una tenaz oposición de los trabajadores a un arrendamiento del transporte de la basura? Porque ven en peligro sus trabajos. Su estabilidad laboral, y eso es totalmente comprensible. O sea, el rato que usted pierde el trabajo, obviamente su familia sufre, o sea, totalmente. Es una amenaza. Entonces, ese tema, por eso es que hay que tomar las medidas a tiempo, no dejarlas que crezcan de esta manera, porque si no las soluciones se vuelven muy dolorosas. Y estamos aquí a la vuelta de la esquina, el cambio es casi inminente. Sí, yo creo que... De administración. Yo creo que los ciudadanos de Quito debemos pensar muy seriamente en olvidarnos de los políticos y tratar de elegir a una persona con trayectoria de honestidad, de capacidad de administración, que haga un periodo de transición lo menos doloroso posible, pero que logre lo mismo que está pasando en el país, ¿no? Que logre equilibrar las cuentas en el municipio. Hay una deuda inmensa que se tiene por el metro. El presupuesto municipal es de 1.500 millones, de los cuales 900 van a movilidad, que es lo mismo que decir el metro prácticamente, ¿no es cierto? Y obras públicas que tenía presupuestos de 150, 200 millones, ahora tienen 70 millones. Entonces vamos a tener problemas con las vías, vamos a tener problemas con otras obras de la ciudad, con acceso a los barrios populares, mantenimiento. Entonces la situación es complicada en mi opinión, y como digo, la próxima administración tiene que dedicarle mucho esfuerzo a tratar de gerenciar la ciudad. Lo que usted está sugiriendo, señor ingeniero, y escuchándole estas cifras que son, digamos, globales, ¿es un desfinanciamiento presupuestario de la próxima administración? Más que eso, el tema es que no va a poder hacer cosas. O sea, lo que decía Fernando Carrión, el presupuesto municipal se va a transformar en metro dependiente, porque no solamente hay que pagar la deuda, que entre otras cosas, esa deuda yo diría que como ciudad debería solicitársele al gobierno nacional, a pesar de la crisis, de que el gobierno nacional, si no asume esa deuda, por lo menos nos haga un préstamo a largo plazo. En el caso de Medellín, el gobierno de Colombia le hizo un préstamo a 100 años plazo a la ciudad de Medellín para que pueda pagar su metro. ¿Por qué caso contrario? No va a haber dinero para el resto de cosas, y vamos a tener que subir los impuestos prediales, y vamos a tener que subir los impuestos a toda la gente. Medidas duras que realmente van a tender a tratar de equilibrar el presupuesto, a pagar ese metro que es tan caro. Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que la primera gestión del próximo alcalde tendría que ser tratar de que esa deuda de 750 millones de dólares que va a tener el municipio pueda ser cubierta por el gobierno nacional, ya sea haciéndose cargo de eso o dándole un préstamo al municipio a largo plazo para que se pueda ir pagando de a poco. Es la presencia del señor ingeniero César Arias, especialista en movilidad, especialista internacional, un ecuatoriano que presta asesoría a varios países de Latinoamérica, y solamente aquí en el Ecuador como que no se lo toma en cuenta. En todo caso, su opinión muy importante, técnica. Queremos consultarle, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, queremos consultarle respecto a la tarifa del futuro metro de transporte. Se ha hablado de varias cifras, pero ya nos está dando los antecedentes, y ese es un punto que viene preocupando a más de un quiteño, a más de un miembro de la comunidad. ¿Cuánto mismo debe costar
la tarifa del metro de transporte en Quito y por qué. Vamos a hacer una pequeñísima pausa con ustedes para volver con nuestro invitado del día de hoy, recordándoles que la Avenida América ya está habilitada para la circulación vehicular luego de que se finalizaron los trabajos de la estación Universidad Central del Metro de Quito. Ahora esta avenida es de hormigón armado. El Metro de Quito movilizará a 400.000 quiteños al día. Lo dice la Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Volvemos con el señor ingeniero César Arias aquí en Telesucesos Radio Televisión. De la mañana con 20 minutos, gracias a su sintonía, estamos con la presencia del señor ingeniero César Arias, un especialista, un técnico en movilidad. Un asunto que durante los últimos días y con insistencia y sin duda con razón, se hace el público, la comunidad, la gente y los propios involucrados en esta materia. ¿Cuánto puede o cuánto va a costar o cuánto debe costar, se dice, la tarifa del próximo metro de transporte en Quito? Capaz que usted tiene la respuesta, ingeniero. No realmente, pero podríamos hablar con cifras. En el año 2011, cuando se hicieron los estudios de factibilidad, es decir, hace 7 años, se había previsto una tarifa de 45 centavos de dólar dentro de un sistema integrado, es decir, que tanto los buses como el metro, la gente que sube en los buses o en el metro, tenía que pagar los 45 centavos. Más aún, me parece que se forzó a que todos los buses entren a las estaciones del metro, a la de Labrador, a la de la Magdalena, etcétera, para tratar de conseguir más pasajeros. Por eso habrá que ver si estos 400.000 pasajeros efectivamente se transportan en el metro, porque pueden ser menos. Recordemos que hay 5 estaciones de reserva que no fueron construidas. Y ahí estaríamos en un serio problema. Y ahí podemos estar en un serio problema, porque si el metro transporta 150.000 o 200.000, que puede ser hasta menor que en el trole, con una inversión de 2.000 millones, vamos a estar en problemas. ¿Y en ese desfase qué tendría que hacerse? El problema es que hay que pagar los costos de operación. Entonces no es solamente la deuda, sino que hay que pagar el costo de funcionamiento del metro. Entonces, si es que hace 7 años estábamos hablando de 45 centavos, digamos que en el menor de los casos estaríamos hablando de 60 centavos. Pero le estamos obligando a la gente que va en transporte en bus y que no utilice el metro, también a que pague una tarifa más alta. Entonces eso puede provocar problemas con la ciudadanía, falta de consenso. Entonces es un tema muy delicado que tiene que analizarse, ¿no? ¿Tendría que ser la misma tarifa la del metro que la tarifa del transporte en superficie? Eso es lo que está planteado en el estudio, pero esa es la decisión que tiene que tomar la municipalidad. Es decir, si la municipalidad quiere poner lo que están llamando ahora el sistema integrado, ¿no es cierto? El sistema integrado de transporte y todo el mundo paga, no sé, 50, 60 centavos, eso significaría que mucha gente que no utilice el metro va a pagar 60 centavos, se le va a subir la tarifa de los 25 a los 60. Entonces eso puede traer complicaciones sociales y
porque claro, la gente que hace transferencias no va a ir allá más del 20%. Entonces el 80% no hace transferencia. Diga usted, si viene del sector oriental de la ciudad, sí, pues, no sé, la ferroviaria, claro, y llega y se va a Los Chillos, ¿no es cierto? Y tiene que cambiar la Marín, no va a utilizar el metro. Pero sin embargo esa persona va a tener que pagar el mismo precio como que si utilizara el metro. Entonces hay una cantidad de cosas que hay que analizar y hay que ver cómo se hace, porque de lo contrario, si se mantiene una tarifa baja, el subsidio va a incrementar. O sea, el municipio va a tener que sacar de algún lado para pagar los costos. A menor tarifa, más subsidio. Claro, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que lo que está pasando con los buses, el municipio estaba pagando un subsidio para mantener en los 25 centavos con el tema del nivel de servicio y todas estas cosas, pero era un subsidio que se está pagando a los buses y que lo están reclamando porque ya no se ha pagado. Esa es la historia de todos los subsidios. Haciendo un aproximado, señor ingeniero, y con todo lo que usted nos está planteando aquí, que realmente es digno de reflexión, digno de preocupación, haciendo una sumatoria, si es que cabe el término, y disculpe usted lo que le voy a plantear, así en términos un poco, si es que se quiere, un poco técnicos, pero es importante para darle una respuesta al público. Haciendo una sumatoria de todos estos elementos, ¿cuánto debería costar la tarifa del futuro metro de transporte? A ver, lo que cuesta, digamos, independientemente de lo que se le cobre al público, yo pienso que no debe ser menos de unos 80 centavos. Entonces, pero eso ya depende del municipio. ¿Cuánto va a pagar el público y cuánto va a pagar toda la ciudad como subsidio? A través de subsidio. La política tarifaria es eso, ¿no es cierto? Es decir, yo defino, porque el valor del transporte es un tema aritmético. O sea, el costo de operación... No hay a dónde escaparse. No hay a dónde escaparse. Por ejemplo, el mismo municipio contrató un estudio de tarifas y el estudio de tarifas me parece que dijo que el costo del transporte en bus es de 35 centavos. Ahora, el municipio le pasa todo eso a la ciudadanía y le dice, ciudadanía, pague usted los 35 centavos, o le dice, como ahora, pague 25 y yo le pago los 10. ¿No es cierto? Esa es la tarifa, digamos, es la política que tiene que definir el municipio. Y por otro lado, el tema de la demanda también tiene que cuidarse porque todo tiene que ser coherente. Fíjese cómo se han autorizado los taxis. ¿Qué es otro elemento que está ligado a todo esto? Claro, ¿no? porque ¿ya? Los taxis quitan a ese precio, le quitan usuarios al transporte público, al transporte público de buses. Si ahora estamos quitando la estación de la Y, seguro que ya está habiendo transporte informal que está satisfaciendo esa demanda por haber cerrado la Y. Entonces, esos temas son importantes. Entonces, hay una definición de política municipal de favorecer al transporte público y sin embargo se incrementan los taxis y sin embargo se cierra la Y y sin embargo se toman una serie de medidas que van en el sentido contrario. Entonces yo creo que hay necesidad de hacer una profunda reflexión a propósito del metro. A propósito de esto del sistema integrado, que sería la clave de todo esto. Claro, ¿no? hay un sistema integrado, pero en este momento, fíjese, desde hace 2 años, nosotros en los años 90, planteamos ya el sistema integrado, ¿no es cierto? Ya. En los años 90. En los años 90. Y desde ahí, desde el año 2000, no se hizo absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente... ¿Temor al costo político, tal vez? Yo creo que hay un tema de costo político, sin duda, pero sí se ha vuelto a esta concepción de que el tema de transporte es una cuestión fácil, que es cuestión de decir, de que se ocurre una idea. Esto se arregla por sí solo. Claro, cerremos la Y, no hay problema. Claro. No es una decisión que se tome en una reunión y no se analizan los efectos de cada decisión que se va tomando. No se tienen procesos donde se dé el tiempo necesario. Ahora estamos abocados a la apertura del metro y entonces ahora tenemos que hacer el estudio de integración de la tarifa y de integración de los buses, etcétera, y tenemos que correr, y entonces hay 2 meses porque ya en 2 meses hay un hito, que hay una inauguración, o en 6 meses ya el metro empieza en la marcha blanca y tenemos que hacer. Entonces,
vivimos corriendo. Vivimos en las emergencias y han pasado desde el año 2000, hasta ahora son 18 los problemas años por delante y la ciudad atrás de los problemas. Entonces tenemos que darnos el tiempo. Hay que poner equipos capacitados, jóvenes, que sí los hay, ¿no es cierto? Darles preferencia a los técnicos y los políticos, analizar obviamente para tomar las decisiones políticas, pero no hacerlo al revés. Tomar una decisión política y después ver qué se hace. ¿Cómo hacer que los políticos, y estoy pensando en el Consejo, que es un elemento fundamentalmente político, que los políticos respeten la técnica? Porque si es que no se va en esa ruta, tenemos un serio problema antes que una solución. Lo que pasa es que en este tema del transporte, como se ha dicho siempre, ¿no? Si una ciudad tiene 1 millón de habitantes, hay 2 millones de ingenieros de transporte. Entonces, y 3 millones de políticos. Entonces, resulta que cada cual tiene su idea, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Entonces, como el tema de transporte aparece fácil, ¿no? No se dan cuenta de la complejidad y no se dan cuenta de que hay temas que hay que estudiarlos y que hay que estudiarlos con anticipación. En la práctica usted nos está advirtiendo, nos está planteando que la nueva administración municipal nace desfinanciada. Yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas más graves es el tema de financiamiento. Otro de los problemas gravísimos es el tema del transporte. Fíjese, el tema de Maceo es un problema grave, pero yo creo que el problema del transporte es 10 veces más grave, sino que no lo vemos. ¿Cómo ve usted, a propósito del tema del transporte de Maceo, esto del arrendamiento, la compra de unidades? ¿Cómo analiza usted ese punto? Mire, los proyectos se dice que tienen que ser sostenibles. Sostenibles tanto desde el punto de vista de medio ambiente como sostenibles desde el punto de vista económico. Hay que trabajar, y los señores que vayan a dirigir el municipio tienen que trabajar en que ver que las cosas que hacemos sean sostenibles. Es decir, que en el tiempo se puedan mantener con sus costos de operación, sus costos de administración, etcétera. Y en el caso de Maceo, tenemos el ejemplo al lado, la ciudad de Guayaquil. ¿Llegamos a un punto en que Maceo es insostenible? Me parece a mí. Fíjese, Guayaquil tocó fondo hace como 20 años. ¿Cómo no? Donde el gobierno tenía que recogerle la basura en volquetas, el ejército tenía que ir y recoger la basura, hasta que lograron tener un sistema sostenible con la participación de las empresas privadas, y Guayaquil es una ciudad limpia. ¿Qué hizo Guayaquil para llegar a lo que es actualmente? Tener digamos, ya son 20 años de administración de una sola tendencia política. De paso, una continuidad en el proceso. Y que está demostrando en la realidad que, por ejemplo, la pobreza en Guayaquil ha disminuido, pero dramáticamente, y ahora los quiteños somos más pobres que los guayaquileños. ¿Resultado de qué? De las administraciones exitosas que realmente hay que reconocer a Guayaquil, donde, por ejemplo, el sistema de cable que ya está construyéndose entre Durán y Guayaquil es un sistema que ya está entregado a la empresa privada, inclusive con operación a 30 años. Entonces eso garantiza de que el sistema funcione. El sistema de Metrovía funciona bien porque está en manos de los privados, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas hay que reflexionarlas. O sea, no hay un sándwich gratis, como se dice, ¿no? Hay que pagar. Lo que usted nos está sugiriendo es perderle el miedo a la privatización. Yo creo que sí, no privatización a privatización con, digamos, a la ultranza, ¿no? Pero sí con controles, sí con definiciones claras, sí con garantías para que las empresas privadas puedan funcionar, pero si no, fíjese el Corredor Central Norte. El Corredor Central Norte nació con un contrato en que estaba escrito de que se debía actualizar periódicamente las tarifas. Jamás se actualizó. El municipio rompió ese contrato, los transportistas también rompieron por su lado el contrato, y ahí tenemos unos buses viejos que no sé cuándo se podrán reemplazar. La gente va apiñada, el nivel de servicio es bajo, la terminal de la Ofelia está sobresaturada, no sé qué va a pasar si se construye el cable y se meten más pasajeros en esa terminal. Entonces hay que volver los ojos un poquito a planificar conjuntamente. Ventajosamente hay ahora el Instituto Municipal de Planificación, que debería tener una palabra ahí para decir, oye,
cómo construimos la ciudad, cómo hacemos las cosas, cómo integramos con el transporte. Y sumado a esto, señor ingeniero, que también es parte de esta situación y a ratos con características dramáticas, la contaminación, particularmente en el centro histórico de Quito, donde se ven las paredes que se pintan esta semana y a los 15 días ya las tiene ennegrecidas por ese hollín, que bueno, fuera que se queden en las paredes, pero eso también entra al organismo de la gente. ¿Por qué no se llega a... quizás una depuración será el término, pero ¿por qué no se llega a tener una combustión relativamente limpia, ingeniero? Vea, esa pregunta es importantísima, porque ahora el Ecuador tiene una sobreoferta de electricidad. Uh-huh. Nosotros disculpe que hablo en primera persona, en los años 90 se introdujo el trolebús justamente por esa preocupación, para preservar el centro histórico, para disminuir la contaminación. En la calle Guayaquil en esa época los almacenes tenían ventiladores para poder sacar la contaminación que entraba en todos los restaurantes, entraba en los almacenes de telas. Dramático, ¿no? Que tenían unas pérdidas enormes con toda la mercadería que se manchaba de contaminación. Entonces eso se logró quitar con la puesta en marcha del trolebús. Yo creo que en el centro histórico de Quito tiene que entrar el sistema eléctrico. No podemos volver con los buses a meterles en la línea del trole, o sea, por más biarticulados que sean, tenemos que entrar con transporte eléctrico. Hay que fortalecer el trole con troles biarticulados, no con buses de diésel. Entonces ya hay que ir logrando que especialmente en el centro histórico todo el sistema sea de transporte eléctrico. Entonces esto me parece que fue un acierto la decisión del señor alcalde de haber firmado en París un compromiso para que se electrificara el transporte en Quito. Entonces esa línea hay que seguir. Entonces hay que seguir y hay que hacer que la ciudad de Quito sea menos contaminada. Lamentablemente estamos con un problema bien grave de contaminación. La ciudad creciendo. Es muy serio. La ciudad ya no es lineal, recordemos eso. La ciudad se extiende hacia los valles, es una ciudad ya prácticamente radial, ya no es lineal. ¿No? Entonces hay que estudiar, por ejemplo, los accesos a Quito. Hay que hacer un buen estudio porque el acceso de Guayasamín no es el único. Tenemos el acceso del Inca, tenemos el acceso de la autopista Rumiñahui, tenemos el acceso de la mitad del mundo. Hay que hacer un plan integral para ver qué tratamiento le damos a los accesos, tanto para vehículos particulares como para el transporte público. Ya que le planteo ese punto y porque algunas personas se han acercado a comentarme, ¿cómo es posible que algunos buses como que tienen una combustión normal, si es que cabe el término, y otros buses son verdaderos buques que van botando el humo prácticamente en la cara del público, de la gente, de los transeúntes? Esa diferencia entre unos y otros, ¿a qué la atribuye, ingeniero? Hay varios temas. Mire, en los años 90, justamente cuando se empezó con todo el control del aire en Quito, nosotros teníamos problemas de que habían buses nuevos y que humeaban. Entonces los transportistas se quejaban, ¿no? Claro. Pero si es un bus sacado de fábrica. Hicimos contacto con una de las empresas y esta empresa trajo un equipo técnico y dijo, mire, lo que pasa es que nosotros fabricamos buses para ciudades hasta 2.000 metros de altura. Ustedes están a 2.800. Problema técnico. Entonces, un problema técnico, y en esa época ofrecieron desarrollar un kit especial para estas ciudades de altura, que no son tantas, ¿no es cierto?, para que se disminuya eso. Entonces, hay un problema por ese lado. El problema de la altura de Quito es complicado. Sin embargo, también hay el otro problema. En esa época, por ejemplo, alteraban los motores los transportistas para poderle dar más potencia y eso implicaba que también haya más contaminación. O para pasar la revisión. También al rato de pasar la revisión le bajaban la potencia, pero el rato que salían a la calle el bus no tenía potencia, entonces había que volver a la contaminación. ¿Qué hacer frente a ese problema, señor ingeniero? Yo creo que ahora ya hay tecnologías que son interesantes, cuestan plata también, menos que el metro, pero hay que comenzar a cambiar las tecnologías. Ahora hay buses híbridos en Guayaquil. Una de las cooperativas de transporte ha comprado 20 buses eléctricos. Entonces estos buses no son contaminantes. Claro. Tenemos electricidad. Yo creo que por ese lado podríamos incrementar
a poner troles en la ecovía, por ejemplo, poner troles en el corredor central norte y en el corredor sur occidental, comprar buses eléctricos para hacer servicios de alimentación y entonces ir cambiando este tema de los buses a diésel, ¿no? Si es que la situación, para darle también la configuración de todo lo que tan interesante nos ha planteado esta mañana, señor ingeniero, ¿cómo es que con tantos problemas hay tanta gente que quiere ser alcalde? Realmente no sé, ahí habría que preguntarles a los señores políticos. A veces me da la idea de que no se dan cuenta de la dimensión o no les importa. Porque la frente dimensión a eso, de los ¿quién quiere problemas. ser alcalde, ¿no? Claro, muy complicado, es muy difícil. O sea, es complicado. Por eso yo digo, ojalá podamos tener personas serias de buena trayectoria, que tengan una trayectoria limpia y que tengan capacidad gerencial y administrativa, que no sean de partidos políticos. No hay que ideologizar el tema. El tema de la ciudad es un tema de gerencia de la ciudad y hay que buscar un gerente de la ciudad, hay que buscar una persona que trate de ir resolviendo cada uno de los temas que tiene el municipio de Quito. ¿Algún nombre se le ocurre, ingeniero? No, yo no podría dar nombres, pero sí las características que podría tener una persona que tiene que ser seria, especialmente seria, que hable con transparencia, que no engañe, porque realmente el problema de estos populismos es que se aprovecha de la necesidad de la gente y se engaña a la gente ofreciéndole soluciones mágicas. Entonces ese problema es gravísimo para nosotros y nos lleva a estancarnos. Y lo dice el señor ingeniero César Arias, un especialista internacional. ¿En dónde nomás ha prestado usted asesorías, ingeniero? Bueno, he estado en los 5 continentes realmente. Es impresionante. Sí, entonces, ¿nos puede enumerar los países a los cuales usted ha sido llamado para que asesore, para que dirija el transporte? Me pone en una situación penosa de hablar de mí mismo. Para que el público un poquito he dimensione. En toda Latinoamérica. Porque mañana usted, por ejemplo, está yéndose a Bolivia. Sí. Por el mismo tema del transporte. Así es. ¿En dónde más ha estado, ingeniero? Simplemente países. No, pues he estado yo desde México hasta Bolivia, en Perú, hicimos todo el sistema del Metropolitano de Perú, he estado en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, Costa Rica, Honduras, Salvador, Panamá, también he estado en África, en Marruecos. En África también. Sí, he estado en Asia, en Vietnam, he estado en Australia. ¿Y el problema, por ejemplo, en estos países tan lejanos del idioma, no es un problema? Con el inglés se puede uno manejar bastante bien sin problemas, sí. Señor ingeniero, agradecerle su presencia aquí esta mañana tan importante. Nos empeñamos en ubicarle porque usted está prácticamente de paso por Quito y qué bueno que nos haya planteado así la situación para que el público saque sus mejores conclusiones y desearle la mejor de las suertes. Hasta el próximo viaje, ingeniero. Muy amable. Gracias, señor Narváez. Gracias al ingeniero César Arias, especialista en movilidad. Aquí tienen ustedes los elementos que se les vienen a la próxima administración municipal, como para que usted medite quién tiene que ser el nuevo alcalde de esta capital. Volvemos con más, pero damos una vuelta a todo esto porque queremos hablarles de música en un momento aquí en Sucesos Radio Televisión. Esto es de 8 a 9.
viaducto de la 24 de mayo para la circulación vehicular, luego de que finalizaron las obras de la estación San Francisco del Metro de Quito. El Metro de Quito movilizará a 400.000 quiteños al día, lo dice la alcaldía de la capital. Más obras para vivir mejor. Son los máximos exponentes y referentes de la música de tríos en el Ecuador. Su trayectoria inició como cuarteto y luego como trío, en toda etapa del mayor éxito. La inolvidable voz de Olga Gutiérrez, la interpretación también de Héctor Jaramillo y los 3 mejores maestros del requinto del país han configurado esta propuesta musical que se mantiene a través de los años, a través del tiempo. Dejaré de amarte con ciega pasión. Sin duda un legado de calidad, de historia que continúa bajo la dirección de exponentes del requinto ecuatoriano considerados los mejores, no solo del país, sino también de Latinoamérica. Y por esa vía hay que mencionar el nombre de Víctor Granda, la carismática y talentosa Patti Valenzuela, dueña de una voz privilegiada. En fin, todo eso configura lo que actualmente es el trío Los Brillantes, trío de una tradición que hoy la vamos a tocar, la vamos a recordar con nuestra invitada Patti Valenzuela. Aunque me cueste la vida, olvidarte jamás. ¿Historia de cuántos años estamos hablando, mi estimada Patti? Buenos días, un gusto tenerte por acá en Sucesos Radio Televisión. Félix, para mí es un placer inmenso volvernos a encontrar y te agradezco por esta oportunidad. Bueno, estamos hablando de una historia verdaderamente de más de 50 años de historia. Más de 50 años. Así es algo que se dio gracias a una buena equivocación que pasó. Caramba, a ver, ¿cómo es esto? Bueno. Una buena equivocación. Una buena Cuéntanos. equivocación. Venía de Argentina, de Olguita Gutiérrez. Bueno, para quienes no saben su nombre real, ella se llamaba Olga María Mafalda Iragoitia Gutiérrez. Es una argentina de Santiago del Estero, que se iba para Europa. Y por un error de pronto del avión o de vuelo, ella vino acá a Quito para ventaja de todos los ecuatorianos. En vista de aquello se hospedó en un hotel muy conocido de la capital. Y desde ese hotel salió esta historia gigante que ya nos acompaña más de 50 años. Se enamoró de la capital. Se enamoró de la capital. Ella venía con unas partituras inmensas a hacer sus conciertos. Sin embargo, en aquel tiempo, no habían los músicos ecuatorianos como para poderle acompañar, ¿no? Y leer sus partituras. Sin embargo, el dueño del hotel donde se hospedó le dijo, Olguita, ¿y qué te parece si te acompaña un trío y nos brindas un show? Y dijo, ¿yo qué voy a hacer con un trío? Dijo, solamente quiero que los escuches. Ese trío, amigos, era, para quienes tienen la historia en mente, eran los Latinos del Ande. ¿Quiénes eran ellos? El gran maestro Mero Hidrobo, junto al inseparable Eduardo Erazo y Héctor Jaramillo. Entonces, cuando los escuchó, en efecto, se quedó maravillada. Desde ahí empezaron una serie de conciertos aquí, pero no decidieron unirse. Pero el alma aventurera y exploradora de Olguita Gutiérrez la llevó a Centroamérica. Y en Centroamérica se comunicó con Eduardo Erazo, a quien le solicitó si ellos podían ascender allá. Entonces hicieron unos shows y en Centroamérica es donde nace, no tenían nombre, y alguien les escucha y le dice, sus voces y guitarras son brillantes, ustedes deberían llamarse Los Brillantes. Y con ese nombre ascienden hacia México, graban para el sello Musar. México fue un definitivamente éxito total, ¿no?
total. Hasta películas hicieron allí. Exactamente, películas. Entonces ahí nació el cuarteto Los Brillantes o Los Cuatro Brillantes, como Qué eran interesante conocidos. este punto, mi estimada Patti, porque esto empieza como un cuarteto en realidad. Así es, empieza como un cuarteto de gran éxito. ¿Quién no se recuerda temas como ¿Qué será de ti? De María Teresa Márquez, Oportunamente del doctor Eduardo Brito, una composición preciosa, el Vals Mentiras y muchos más. Entonces ellos fueron esa inspiración y en México mismo ya era una admiración. Se permanecen un año, vienen hacia Guayaquil y el cuarteto sufre la primera ruptura. Sale Eduardo Erazo del cuarteto y se forma el primer trío Los Brillantes: Homero Hidrobo, Olga Gutiérrez y Héctor Jaramillo. Graban 6 LPs con el más del cuarteto, que eran ya 7 LPs, y pues sigue la gira de éxitos. Ellos se radican en Guayaquil. Sin embargo, en ese mismo tiempo venía otra guapa argentina. Ella era Amelia Berta Martín, o más conocida como Consuelito Vargas. Consuelito Vargas. Y a la vez, como vinieron con el trío Los Embajadores, también vino el mexicano Joel Sánchez, se unen y se acoplan en una maravillosa historia musical. Entonces, como Homero se enamora de Consuelito, se casan y forman el trío Los Reales. Ahí entra el amor, ¿no? Entre el amor, definitivamente. Y de eso salen Los Reales. De eso salen Los Reales. Evidentemente ya en aquel tiempo el maestro Homero Hidrobo se dedicó a estudiar mucho más lo que era la guitarra clásica, ya era concertista. Entonces, si escuchamos los arreglos, son fenomenales de los dos tríos, ¿no? Tanto cuando Homero hizo Los Brillantes como Los Reales. Pero si musicalmente ustedes escuchan los arreglos de Los Reales, son mucho más sofisticados que Los Brillantes. O sea, ya inserta ahí toda la capacidad musical de Homero Hidrobo. ¿Nacen Los Reales y terminan Los Brillantes? Definitivamente así hubiese sido. Si no es porque se convoca un casting con los máximos exponentes del requinto del país, e incluso a la dicha convocatoria vienen de México y de Colombia grandes exponentes, sin que ninguno se adapte a la genialidad de Homero Hidrobo. Eso hay que reconocer, sin que ninguno se adapte. Pero en aquel tiempo el maestro Víctor Galarza, ambateño de nacimiento, hacía con su hermano Fausto, compositor, y el lojano, también radicado en Ambato, como era Armengol Barba, forman un trío, se llamaban el trío Los Chiris. Y en aquel tiempo, tú sabes, ellos, las fábricas de discos los mandaban a la televisión, impulsaban, pero todo un récord para impulsar, ¿no? Un acontecimiento. Y apenas estaban ellos saliendo con el trío a impulsarlo, Olga Gutiérrez y Héctor Jaramillo le ven al maestro Víctor Galarza y dice: él es la persona que necesitaba. Imagínate, ahí hubo hasta un disgusto familiar porque Víctor tenía que decidir entre esa oportunidad y su hermano, y él decidió esa oportunidad. Una fascinante historia que nos está aquí relatando la primera voz actual, Patti Valenzuela, del trío Los Brillantes. Yo no diría la primera voz, la historiadora Patti Valenzuela. Ya nos va a contar de eso. Yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Una responsabilidad tremenda a través de todo lo que nos está relatando Patti Valenzuela, para llegar al punto actual que significa asumir un legado de un nombre que... ¿Cuánto pesa, Patti? Demasiado. Me imagino. Porque decirlo es sencillo, pero no fue fácil. Totalmente. Nosotros cuando nacimos... ¿Cómo nacen ustedes? Justamente, mira, nosotros primero nacimos como Los Tres Brillantes. Esto fue hace 20 años. Y fue gracias a un interés que hubo de un empresario de los Estados Unidos. Le dijo: maestro Víctor, maestro, ¿por qué no retomar el nombre del trío Los Brillantes? Entonces él dijo: bueno, eso ya se acabó, porque después de él, para finalizar la historia anterior, bueno, el maestro Víctor grabó 5 LPs, Noches de Boca Grande, Ausencia y tantos temas de recordación, propiedad privada.
Y cuando él salió, ese fue y es el que más tiempo permaneció en el trío. De todos los requintos fue el que más tiempo permaneció en el trío, con entradas, salidas, porque no era fácil estar juntos. El maestro Víctor Galarza. El maestro Víctor Galarza, sí, él se recorrió desde Estados Unidos hasta Argentina. También grabaron películas, también ganaron el Festival de la Canción en el año de 1967 en Miami, frente a grandes figuras como Olga Guillot, Toña la Negra, Marco Antonio Muñiz, bueno, y cuantos más, orquestados, y salir en esos grandes teatros y pararse un requinto, una guitarra y 3 voces espectaculares y dejar el nombre del país. Es eso. Después de él entró el manavita radicado en Guayaquil, como es el maestro Naldo Campos, otro maravilloso requinto. Por eso es que vale recalcar, vale decirlo, que los 3 mejores del requintos de nuestro Ecuador, de todos los tiempos, por su conocimiento de voces, por su conocimiento, por sus arreglos, que vistieron de fraga la música ecuatoriana, estuvieron dentro del trío Los Brillantes. Homero Hidrobo, Víctor Galarza y Naldo Campos. Entonces, y te vuelvo a la historia nuestra. Entonces salimos justamente, dijo, bueno, salgamos y ahora... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 97. Ya. Entonces cuando decidimos retomar el trío, no estuve yo estuve siempre en las gestiones, pero siempre me gustó la música. Entraron los hermanos Basante, Santiago y Alexandra, hicieron 2 discos producidos en Alemania, preciosos, pero no se llegó a la difusión. El maestro necesitaba algo más consistente, ¿no? Y justamente tú dices, es el peso, ¿no? Que los periodistas y la gente conocedora de música nos exigían más, querían escuchar más. Entonces pasaron varias voces, lindas voces como Anita Vivanco, otros guitarristas como William Carrasco, y bueno, hasta que llegamos al punto donde nosotros estuvimos, buscando, ¿no?, una armonía, sí, buscando una personalidad del grupo. Exacto, del trío. Entonces fue una invitación a Francia en la que teníamos que irnos. Y bueno, es difícil manejar 3 personas a la vez. Me imagino. Entonces, y artistas. Entonces, 3 mundos. 3 mundos Me distintos. imagino. Se desintegró totalmente el trío en ese viaje para Francia. Ahí se desintegró hasta que volvimos a reestructurar. ¿Año? Eso fue, pero rápido, eso fue en el 2000. Entonces, en el 2000 es donde nos llama un empresario, y esto fue gracioso. Era un empresario que siempre nos decía, bueno, les quiero trabajar con ustedes, y nunca nos concretaba las cosas, hasta que un día, sin trío, le llaman al maestro Víctor, este mismo empresario, y él hasta, te digo sinceramente, es bueno que la gente conozca esto, hasta se exageró en el precio, en los costos, en todo. Dijo, al fin y al cabo nunca nos contrata. Cuando no pasó de eso una hora, le dijo, maestro, venga a firmar el contrato, y nosotros no teníamos trío. Y le convocamos a una persona que era conocedora de tríos, dijo, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Colabórenos con eso, necesitamos una primera voz, y la única que se sabía el repertorio era yo. Se sabía de principio a fin el repertorio. Qué interesante. Entonces yo dije, bueno, Víctor, esto es un reto demasiado grande. O sea, lo mío es cantar para afición en la casa, para los amigos, pero lo mío no es para hacerlo profesionalmente. Dijo, no importa, vamos a ensayar. ¿Cuál es la diferencia a nivel artístico entre hacerlo, como tú dices, para los amigos y hacerlo profesionalmente? Pararte en un escenario con toda la responsabilidad, y más con un nombre tan gigante como el de Los Brillantes. ¿De acuerdo? Con tus amigos, bueno, claro, vamos Félix, y cantemos hasta juntos, no hay ningún problema. Te equivocaste ahí, repite. No importa, repite, claro, así es, listo. Pero ya salir con eso, entonces apenas con 15 días que teníamos, bueno, como me sabía el repertorio, logré acoplarme. Con una experiencia y de esas anécdotas que uno vive, fue en el Tena, me acuerdo claramente, que esa noche, cuando me disponía a irme a la peluquería a arreglarme, hasta la luz se fue. Con eso te digo todo. Pati, el momento en que hablas de repertorio para ubicación del público, ¿de qué hablas? Estoy hablando del repertorio musical que había que tener de Los Brillantes, ¿ya? Y como también lo que se ponía, porque
la búsqueda del repertorio los temas es complejo, que se pueden ¿no? manejar en una presentación. Exactamente, Ya. y depende siempre del público. ¿Qué te puedo decir? El target de Los Brillantes siempre ha sido un nivel medio y alto. Entonces la gente es muy exigente con nosotros. Entonces es por eso que nosotros tenemos un repertorio pero ideal. El día de ayer trabajamos hasta las 3 de la mañana. Gracias Pati por venir. Sí, así son los viernes y los fines de semana. Así es. Gracias Pati. ¿Y cuál es tu primer gran éxito ya en esta nueva dimensión? Bueno, yo creo que el mayor éxito es haber tenido la aprobación de la señora Olga Gutiérrez. Fue el 11 de noviembre del 2011, donde personalmente conversamos en un evento que les hicieron a las figuras de antaño. Estaba el maestro Víctor, estaba Héctor, estaba doña Olga Gutiérrez, lamentablemente cada uno por su lado. Sin embargo, el maestro Víctor... Poquito antes, me imagino, de fallecer. Sí, bueno, ella falleció en el 2015, ¿no? Ya. Entonces estuvimos ahí ya en su sillita de ruedas porque ella padeció de diabetes mellitus. Entonces fue algo muy triste, ¿no? Recordar eso. Entonces le hacían pero una señora que hasta el último, un plantaje, una imponencia, ella era, pero aparte de una personalidad muy dura. Entonces yo me acerqué y bueno, tuve la oportunidad de conversar con ella. Y cuando era la hora del show, me llamó la atención porque estaba una persona de su entera confianza para llevarle al escenario. Y el rato que Gabriel Espinosa Los Monteros nos llamaba al escenario, me tomó ella de la mano, me dijo, no, quiero que me saques tú al escenario. Entonces le dije, encantado, es un honor para mí. Entonces hice poner al público de pie, que le reciban con las ovaciones que ella se merece y se merecerá para toda la vida, así esté independiente, por mente no esté aquí, porque es la mejor voz. Nadie, empezando desde Patricia Valenzuela, nadie igualará esa voz. Impresionante. Y a partir de este momento, ¿tus planes, tu futuro, Pati? Bueno, hacerles una cordial invitación, y por ello te agradezco infinito, Félix, los micrófonos, porque sé que tienes una audiencia selecta que no va a quererse perder esto. Esto es un homenaje que se va a hacer al maestro Víctor Galarza, también a Consuelito Vargas, en la noche justamente del viernes 3 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 3 de agosto, ¿la hora? Es a partir de las 20 horas, pero se abre las puertas a partir de las 7. Vamos a empezar 20 horas en punto por reglamentos del municipio de la Casa de la Cultura, esté quien esté o falte quien falte. Pero es un evento galante que creo que en muchos años no se ha dado en el país, con todo respeto y respetando todos los espectáculos que ha habido. Pero un espectáculo de cuerdas como el que se va a dar esa noche definitivamente no va a haber. ¿Quiénes nomás van a estar aquí en el escenario? El último de los grandes tríos del mundo. Estoy refiriéndome a los 3 Reyes de México. Verle al maestro Gilberto Puente, ganador del récord Guinness. Maravilla. El requinto más veloz, el mejor requinto del mundo, el maestro Gilberto Puente, va a estar en Quito casi a los 15 años. Están muy emocionados con su hermano Raúl y pues tenemos esa bendición de poderlos ver nuevamente. Hay figuras que vamos a ver esa noche porque hay que respetar la jerarquía. Por ejemplo, justamente como Gilberto y Raúl Puente, originales de los Reyes, está el maestro Víctor Galarza, original también de parte de Los Brillantes, y está la querida y gran Consuelito Vargas, originaria toda la vida y dueña de Los Reales. Entonces, yo creo que es hora de decirles un gracias con un lleno total de este evento. Mira que no ha habido mayor difusión porque es algo de autogestión. Sin embargo, estoy tan complacida que de lo poco que se ha hecho, la gente que va conociendo enseguida me llama al teléfono, no sé si es que me permites darlo, por favor, el 0993 145 521. Y las entradas también van a estar a partir del martes 24 por razones de permisos del municipio. Todo se ha tardado un poco, pero el martes 24 de julio van a estar en las boleterías del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Cabe recalcar, por favor, para que nadie se permita perjudicarles, estafarles ni nada, porque hay de estos casos. Es exclusivo. O en el 0993 145 521, donde personalmente les voy a estar atendiendo, o en boleterías del teatro, donde pueden adquirir sus entradas, unas entradas de un costo demasiado bajo para un tipo de espectáculo así. ¿Cómo están Mariachi las Sol de Plata también estará.
20, 30 y 40 dólares la más cara. Entonces es un espectáculo muy digno, ¿no? Qué bueno decir así, mi estimada Patti, qué bueno promocionarlo así, porque estamos hablando nada más ni nada menos, yo creo que del mejor trío de música. Empezó como cuarteto, ya escucharon ustedes, del mejor trío de música de este país y quizás de Latinoamérica. Desearte la mejor de los éxitos, mi estimada Patti. Ya saben ustedes, viernes 3, 20 horas. Y bueno, voy a venirte a invitar y dejarte las entradas porque tienes que venir. Reiteremos ese teléfono, mi estimada Patti. Claro que sí, el 0993-145-521. Y pregunten por Patti, la historiadora y la primera voz de los brillantes. Gracias, hasta mi esa querido Félix. Noche de brillantes. Por supuesto, y que voy a tenerte ahí, voy a tener ese lujo de tenerte ahí. No, gracias, muchas Patti. Gracias. Gracias a Patti Valenzuela, gracias también a los oyentes, a toda esta historia, fascinante sin duda. Miren ustedes, yo le escuché a Patti relatar todo esto y me pareció digno de traerlo aquí a Sucesos Radio y Televisión para que ustedes estén enterados de eso y como siempre, saquen sus mejores conclusiones. Recuerden ustedes que el Metro de Quito movilizará a 400,000 quiteños al día. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Gracias a Patti, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo y fundamentalmente gracias a ustedes por su siempre deferente atención. Dios mediante, hasta la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix.